Qué gusto volver a reencontrarnos con ustedes allá del otro lado. Iniciamos una nueva semana de Pulso por las pantallas de Antofagasta Televisión. Hoy nos concita la atención un tema nacional que está hace mucho puesto sobre el tapete público. Hay diferentes normativas, hay leyes que vamos a desglosar. Está puesto en los medios de comunicación a nivel regional hace mucho tiempo y que tiene que ver necesariamente con la inclusión en materia educacional en nuestro país. ¿Qué paradigmas han ido quedando atrás? ¿Qué ideas todavía falta por derribar para lograr este concepto que por momentos ha sido muy manoseado, que se ha también aventurado a abrir otros caminos que van más allá de lo social y lo educativo en Chile y en la región de Antofagasta? Para eso me acompaña un panel de lujo a mis espaldas. Vamos a pasar a saludar también a Daniela Cárdenas, presidenta de la Fundación Yo Soy Autismo, al señor Carlos Cantero, director de la educación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, la CMDS, y nuestra panelista semanal, Francis Espinosa, doctora en Ciencias Políticas. A contar de este momento tenemos una hora de conversación, de análisis y de debate para llevar adelante una de las encrucijadas más importantes que supone la sociedad chilena en el último tiempo, la inclusión y también cómo se ha ido perfilando las diferentes modalidades educativas en nuestro país y en la región. A continuación, comienza Pulso. Pulso. En Antofagasta Televisión. Bienvenidos a Pulso. Bien, lo anunciamos en la introducción de este capítulo de Pulso que hacemos a contar de este momento junto a ustedes, los desafíos de la educación en cuanto a materia inclusiva en nuestro país y en la región. Quiero comenzar con un titular, ya vamos a saludar también y abrir la palabra a nuestro panel. Quiero comenzar con un título que surgió en la prensa nacional, que ha dado la vuelta y ha generado repudio también de manera generalizada en nuestro país, del señor Gonzalo Saavedra, rector, del cual también se está pidiendo su destitución, del Instituto Nacional Barros Arana, quien sufrió la filtración de un audio donde él se refiere con improperios a un grupo de alumnos con trastorno del espectro autista. Quiero comenzar con usted, Daniela, bienvenida, gracias por la amabilidad de su tiempo, la gentileza de estar con nosotros. En base a todo el contexto general, el panorama actual, ¿cómo estamos caminando como sociedad chilena en cuanto a inclusión en materia educativa? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que podríamos pensar que fue una tremenda casualidad haber sido invitada a este programa y encontrarnos justo con estas desafortunadas aseveraciones de este educador. Y que no nos deja llamar la atención porque debe haber muchas personas que hoy trabajan en la educación de nuestro país y tienen la misma percepción de que los estudiantes con alguna necesidad educativa especial, no solo TEA, aquellos estudiantes que son ciegos, que tienen problemas de hipoacusia, parálisis cerebral, no vienen sino a dañar la excelencia académica de los establecimientos. Y qué feo, porque en el fondo seguimos pensando en los resultados de un establecimiento que quiere en un ranking construido por personas ser el mejor, sin pensar que el resultado de lograr que tus alumnos sean mejores y lleguen a ser autovalentes debería ser lo que nos mueva a todos. En ese sentido, me quiero quedar también con su visión, Carlos, para empezar a ampliar el espectro de la conversación. Usted como director de educación de la CMDS, me imagino que tiene una mirada también más profunda en cuanto a los desafíos relacionados a la formación docente. En Chile, pero quedémonos también en materia local en Antofagasta. Pareciera que el país y la sociedad demanda mayor inclusión, pero de repente no va en equilibrio con la formación de docentes que estén capacitados. ¿Cómo ve usted ese panorama y quizás cuáles han sido las principales trabas que nos han llevado al escenario actual? Antes que el tema de la formación docente, valdría la pena hacer una aproximación a la temática en general. Ya. La Organización Mundial de la Salud establece que el parámetro de medición señala que hay un niño con trastorno del espectro autista entre 100 estudiantes. Esa es la norma
mundial. La norma que se conoce en Chile y que se conoce solo porque hay 2 estudios en el país que acreditan esto, señalan que hay 2 niños por cada 100 estudiantes. Y el tema está en que en Antofagasta no hay ninguna información, pero lo concreto es que estamos aumentando la cantidad de estudiantes en las aulas con trastornos del espectro autista y se estima, a ojo de buen cubero, porque en realidad no hay estudios, no hay información académica que fundamente aquello, de 2,5 estudiantes por cada 100 en un aula. Entonces, aquí hay un problema. El problema es que nuestra zona tiene una incidencia del trastorno bastante superior a la media mundial y superior a la media nacional. Y en consecuencia, resulta de toda urgencia hacer estudios sobre esta materia y publicar esas informaciones para conocimiento de la comunidad. De tal manera de que, abordando un poco lo que usted me plantea de la formación, bueno, mal podría considerarse en la formación este tema si no tenemos realmente ninguna información que dé fundamentos fidedignos, actualizados y con data realmente probada científicamente. Esa es la realidad. Estamos muy en pañales, pero lo concreto es que toda la información pragmática de terreno, mirado en terreno, es que aquí el problema es bastante más agudo que en la media nacional. Y en ese sentido, Carlos, ¿por qué siente usted que nos demoramos tanto quizás? Este tema se llegó con fuerza, se mediatizó mucho, se habla en muchos lados, pero pareciera, como usted dice, que estamos en pañales en alguna... Recién tomándole el peso a lo que significa, tanteando terreno. ¿Por qué nos atrasamos tanto? Porque estamos en pañales prácticamente, déjenme decírselo con toda claridad, en muchos de los temas de educación. Si estamos, por ejemplo, transferencia de tecnologías de información al aula, es un tremendo problema. Entonces, que es más complejo todavía, porque involucra aspectos de salud, aspectos psicomotrices, mediciones que son con especialistas, sí, ¿cierto? Hacen que sea mucho más difícil la aproximación a la temática. Y reitero, hay una sola investigación en curso en Antofagasta, una sola que todavía no publica sus resultados y que esperamos que los publiquen cuanto antes. Dentro de los desafíos también, Francis, la saludo, por supuesto le agradezco su presencia siempre en nuestro programa. Hay una serie de factores que van incidiendo en una realidad que es latente, que uno está poco a poco acostumbrándose a ella y que tiene que ver con una serie de factores, por ejemplo, lo decíamos, con la formación docente insuficiente, quizá la falta de recursos especializados, una falta de visión en diferentes medidas, a mediano y largo plazo. No sé cuál es el panorama que usted nos puede comentar también desde la academia. Usted me imagino que ha visto el devenir de varios alumnos con diferentes tipos de condiciones de TEA u otros tipos de alumnos neurodivergentes que después llegan al mundo universitario y se pueden generar ciertas brechas en algún aspecto, ¿no? Sí, bueno, un poco apuntando a la teoría del poder de Steve Luke, que plantea, digamos, el concepto de la agenda setting, es de qué manera se instalan los temas de la neurodivergencia. Y efectivamente estas declaraciones, más la idea, por ejemplo, que ocurrió en la UCN de un joven que se declara con espectro autista y que ofrece, digamos, o amenaza, en el fondo, más que ofrece, generar disparos en la universidad, van instalando una agenda. Entonces yo comparto el punto de vista de Daniela, que pareciera ser que mucha gente piensa que esta agenda es una agenda más bien woke, es una peyorativamente, que en realidad es una agenda que pertenece a grupos minoritarios. Entonces, ¿por qué habría que tener tanto cuidado con grupos minoritarios si en realidad la mayoría es relativamente normal, como diría Foucault? Yo ahí quisiera señalar lo siguiente. En primer lugar, al igual que la agenda de género, las mujeres hemos sido mayoritarias, pero tratadas como grupos minoritarios, y tengo la impresión que en el caso de la neurodivergencia vamos por el mismo camino. Es decir, a lo mejor los índices son mucho mayores, habrán condiciones, en este caso incluso médicas, de por qué es así, que
pudiesen señalar que no son grupos minoritarios, sino son gente que requiere una visión más amplia, holística, de inclusión en la sociedad, porque en la sociedad no sobra nadie. En la sociedad, en realidad, más bien todos somos parte, en este caso, de sacarnos, yo siempre le digo a los estudiantes, hay que salir del closet de los estereotipos, de las visiones racistas, etc. Entonces, en ese sentido, quisiera señalar lo siguiente. A pesar de que el gobierno se ha planteado desde una perspectiva inclusiva de género, ha abordado algunos temas de la neurodivergencia, todavía uno no ve claridad en el desarrollo de políticas públicas y todavía no ve instalada la necesidad de región, dado que, de acuerdo a los antecedentes que nos da Carlos Cantero, estamos sobre la media del país y también del mundo. Entonces, ¿de qué manera hay una especie de teoría del chorreo en que las políticas públicas nacionales finalmente lleguen a la región o, en su defecto, en la misma región tengamos el desarrollo de políticas públicas? Ahora, punto también para Carlos Cantero, si no hay diagnóstico, ¿cómo vamos a desarrollar políticas públicas? Entonces, en ese sentido, las organizaciones que abordan los temas de la neurodivergencia están llamadas a generar grupos de discusión para la elaboración de políticas públicas a nivel de región. En ese sentido, abordando las políticas públicas que menciona Francis, Daniela, quiero llevarte al 2023 cuando se promulga la ley TEA en nuestro país, que va tomada de la mano, va apalancada con la ley de inclusión. ¿Se ha caminado en algo en base a ello? ¿Se ha podido generar algún quiebre de ahí en adelante? Entendiendo además que las personas con TEA o algún otro tipo de neurodivergencia todavía en algunos casos se siguen estigmatizando muchísimo, ¿no? Desde cualquier esfera de la sociedad. Bueno, de hecho, el camino para llegar a la ley TEA fue bastante arduo y bastante largo. Nosotros comenzamos el 2015 a exigir esta ley con 5 puntos que eran muy específicos. El diagnóstico temprano, que es fundamental para poder generar autovalencia en la época adulta, la intervención interdisciplinaria, la inclusión social, escolar y laboral, y la tutela, luego residencias tuteladas, trabajos tutelados. Sale esta ley TEA en donde sí recoge muchas de estas cosas, pero no sé, pues hablamos en la ley TEA de igualdad de oportunidades. Tenemos que dejar la igualdad de oportunidades en una ley cuando es un concepto que debiera ser natural. Sí, hablamos de que se debe desarrollar autonomía. Pensamos que en los países desarrollados las personas, los estudiantes, tienen un equipo multidisciplinario que trabaja con ellos por arduas horas en el día para luego ingresarlos a la educación regular. Aquí en Chile, y específicamente en esta ciudad, tenemos el curso con mayor cantidad de alumnos TEA en la Escuela Huanchaca. Tenemos cursos con 10 niños TEA, con 12. 8 niños TEA, con 12 niños TEA. Entonces, y tenemos a profesores que no han sido capacitados. Creo que aquí la discusión va más allá de si tenemos profesores o no tenemos profesores que saben de TEA. Aquí tenemos que discutir si el sistema educativo tiene la cantidad de profesionales necesarios, un equipo multidisciplinario que trabaje con los estudiantes a la par, en pareja con estos docentes. Los docentes tienen que dedicarse a educar, a enseñar para provocar y para lograr aprendizaje. El equipo multidisciplinario, hablemos de psicopedagoga, psicóloga, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, el kinesiólogo, los psicólogos, tienen que estar acompañando a estos alumnos para dejarlos en las condiciones necesarias para que ellos puedan adquirir aprendizaje. Entonces creo que la visión es la que está mal, porque seguimos discutiendo cuántos niños dejamos ingresar a cada curso, si estamos preparados o no los docentes, pero no entendemos que aquí tiene que haber un trabajo multidisciplinario. Y en ese sentido, Carlos, la visión también de la CMDS, ¿cuál es actualmente? Sabemos bien que empieza un proceso de traspaso a los SLEPs. ¿Cómo se está trabajando desde ahí? Nosotros tenemos un registro de requerimientos en el ámbito público de 7.800 niños que requieren asistencia. Esta especializada no es de profesores,
No, es multidisciplinario, fonoaudiólogos, kinesiólogos, psico, etc. Sí. Esos entregan el apoyo en el ámbito educativo. Pero aquí viene una noticia interesante, A ver. una noticia que a mí me parece digna de ponerle la mayor atención. El Centro Pionero de Chile en tratamiento de problemas TEA desde un punto de vista clínico, el único que existe en Chile, dependiente de una corporación municipal, es el que tiene la CMDS en calle Borgoño, que atiende 380 niños, no de estos apoyos pedagógicos, educativos, sino que precisamente en los requerimientos clínicos. Si el niño tiene problemas psicomotriz, atención psicomotriz. Si el niño tiene problemas de habla, en el habla, etc. La Antofagasta en esto tiene un mérito significativo. Es la única en Chile que está haciendo esto y va a ser ejemplo. Vale la pena mencionar algo adicional que está también en las cifras nuestras. Así como decía, 2 a 2,5 por cada 100, hay otra cifra que es muy significativa. Por cada niña TEA, hay 3 niños TEA. Es muy extraño. Por cada mujer hay 3 varones que están con problemas. Pero no hay información, no hay estudio, no hay data. Lo dejo por ahí. A ver, Francis, cuando hablamos de este panorama, me imagino entonces que lo que se está haciendo en Antofagasta sí puede ser un punto de partida para replicarlo en otros lados. Pero también hay muchísimo que tallar porque además entramos en un sistema donde por una parte, en una vereda está el tema de inclusión, pero por otra es un sistema rápido, es un sistema exitista, es un sistema donde muchas veces despreocupamos el tema de inclusión con tal de ver qué puntaje sacamos en el CIMSE, en la PAES. Entonces pareciera que los tiempos en Chile van muy rápidos y no dan espacio a hablar de otras políticas. ¿Cómo hacemos calzar esto que dice Daniela también en una realidad regional que no dista mucho de lo que pasaba hace décadas atrás? Quizás se ha avanzado, sí, en algunos casos puede ser de manera significativa, pero vemos que también hay un problema de raíz que hasta el momento nadie ha querido siquiera advertirlo. O si es que lo ha hecho, pareciera que por ABC motivo no ha entrado a trabajar sobre ello. Sí, quisiera partir de la base de lo que dice Daniela, de que Humberto Maturana señalaba eso, lo que no está espontáneamente en las sociedades se convierte en ley. Entonces pareciera ser que el tema, digamos, de inclusión, de equidad, de igualdad, que evidentemente no son conceptos similares, pero no está espontáneamente en la sociedad chilena. ¿Por qué? Porque es una sociedad eminentemente neoliberal, que como bien dice Daniela, está centrada en los resultados, en el éxito, y en el mostrar, digamos, esos éxitos. Entonces, la discusión que plantea este rector subrogante del internado Barros Arana hace, digamos, una conexión de variables que son, digamos, inconexas. Es decir, él inmediatamente, digamos, piensa que los estudiantes normales, entre comillas, ¿no?, son directamente, digamos, o terminan siendo exitosos, y los estudiantes, que en este caso pudiesen ser no normales o neurodivergentes, no tienen éxito. No hay una relación, digamos, de esas variables de análisis. En cualquier investigación uno lo entiende así, no hay conexión entre esas variables. Lo que sí nosotros vemos en función de modelos internacionales es que los conceptos de inclusión y de equidad incluso están en los acuerdos de cooperación o en los tratados de libre comercio. O sea, hay capítulos que implican la idea que laboralmente, por ejemplo, los países tienen que ser más inclusivos. Y hoy en día también la normativa internacional en términos de educación, el Banco Mundial presta dinero, en este caso a los países, y presta dinero a los países para hacer un rayado de cancha. Entonces, lo que implica, digamos, la inclusión y la presencia de un ecosistema de neurodivergencia es justamente de qué manera finalmente todos empiezan la carrera en el mismo punto de partida y cómo finalmente llegan al éxito. Es decir, la idea no es que uno o dos, porque esa es meritocracia individual, sino que
todos los niños y niñes tengan posibilidades de este éxito. Entonces, yo tengo la impresión de que efectivamente la región está un poco mejor que otras regiones, pero la golondrina no hace verano. Correcto. En ese sentido, Daniela, la quiero llevar también a la pregunta que está apareciendo en pantalla. ¿Estamos realmente preparados para la inclusión como sociedad chilena? ¿Queremos estarlo realmente? Yo creo que queremos estarlo, ¿Ya? porque quiero detenerme en lo que decía don Carlos recién, porque hay más hombres que mujeres, porque los instrumentos están hechos para evaluar hombres, Claro. no para evaluar mujeres. Por eso es que De ahí esa cifra. se creía siempre que habían 4 por 1 y aún hoy las mujeres somos más sociables. Entonces hacemos mejor masking que los hombres. Pero ¿estamos preparados? No estamos preparados. ¿Tenemos ganas? Tenemos ganas. ¿Y por qué tenemos ganas? Porque cada vez somos más. Entonces, no hay nadie que no conozca a una persona con espectro autista. Correcto. Ya sea en el colegio, en el trabajo, el amigo, el hijo. No hay nadie que no conozca. Por lo tanto, sabemos que tenemos que estar preparados. El problema que yo creo que es la forma en que lo estamos haciendo. Tenemos una inclusión que se vino a establecer como inclusión. Y dijimos, todos los niños tienen que entrar a las escuelas. Entonces ahora ya los tenemos adentro. Y eso es la inclusión. No, la inclusión es qué hacemos ahora que están adentro de la escuela. ¿Cómo nos aseguramos? Ni siquiera es un tema de meritocracia, es un tema de que cómo yo me aseguro de que de estos 10 niños TEA haya 2 que, por ejemplo, vayan a la universidad, haya 2 que vayan a una educación técnica, haya 2 que sean emprendedores y haya 4 que van a trabajar en un oficio, pero se van a mantener por sí solos. Claro. Si eso es lo que nos tiene que importar hoy. El país va a crecer más y va a ser más sustentable en la medida en que todos sus ciudadanos sean autovalentes. Esto no pasaba antes, porque antes tú tenías un hijo en situación de discapacidad y sabías que lo tenías que mantener el resto de tu vida. En los países desarrollados, a los 18 años, hacen sacar a tus hijos de tu casa y los ponen en residencias tuteladas. Y en esas residencias están a cargo de un profesional que se encarga de hacerlos trabajar, de que controlen sus sueldos, de que controlen su vida, incluso algunos tienen familia, correcto, pero hay alguien que se encarga. Eso nos falta en Chile, entender que todos podemos tener la capacidad de ser alguien en la vida, lo que sea. Pero yo siempre pregunto cuando voy a los colegios, ¿nos preocupamos tanto de que los neurotípicos no van a llegar a ser nadie en la vida? Cuando yo recibo a 10 alumnos, ninguno con necesidad educativa especial, ¿me preocupo tanto de que hoy estos niños no van a ser nadie? No. Y resulta que de esos 10 puede que 5 no terminen el colegio. Claro. Puede ser que de esos 10, 3 se pierdan en la vida por cualquier razón, pero a nadie le preocupó. En cambio, tú recibes 5 alumnos con autismo y ya los recibes siendo un problema. Inmediatamente piensas que van a ser un problema para ti, para la comunidad educativa y para todos. Hay justamente una suerte de estigmatización, de prejuicio y de predisposición negativa al momento de entrar a abordar estos temas. Reflexiones para ir cerrando este primer momento del programa. A la vuelta de la pausa vamos a seguir desglosando justamente este cambio de paradigma que es tan necesario en nuestro país referente a una educación inclusiva. Pausa y seguimos. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Bien, estamos de regreso a las pantallas de Antofagasta Televisión con ustedes del otro lado haciendo Pulso en un tema que llama a la atención, por supuesto, de todos. Llama también la atención, voy a hacer ese juego de palabras, que hay una suerte de contradicción, una paradoja bien rara de entender, ¿no? Entre la ley, entre lo que se busca, entre lo que se establece, lo que se tipifica, versus la práctica. Hay una discordancia entre lo que se dice y lo que se termina haciendo, Carlos, porque al final pareciera, ¿no?, que aunque hay una ley que favorece la inclusión, al menos en el papel, hay discursos que apuntan hacia ello, hay diferentes pruebas, por ejemplo, el CIMSE, la PAES, donde se siguen generando brechas y finalmente termina generando una sensación, o más que una sensación, una realidad de excluir.
a estudiantes con TEA u otro tipo de neurodivergencias y los van dejando alienados, los van dejando fuera de lo que se entiende termina siendo los patrones más homogéneos, ¿no? más tradicionales de nuestra sociedad. ¿Dónde está ese punto discordante? Al menos se lo pregunto de su visión como integrante importante, ¿no? de la CDMS. Me surgen tres inquietudes, sí, que no quiero dejarlas pasar. La primera es que queda la impresión de que los niños TEA son pobrecitos con trastorno y que están condenados. Sí, sí. Hay niños que tienen un TEA leve, hay otros que tienen uno medio, hay otros que tienen uno agudo. Pero en realidad los niños TEA son tipos extraordinariamente inteligentes. O sea, la mayor parte de ellos son tipos muy preparados. Que tienen habilidades en algunas áreas específicas. Correcto. Claro, y tienen ciertas divergencias en el ámbito neurológico, sin duda, pero de hecho hay muchos en la universidad. Muchos, y les va muy bien. Sí. Y si eligen bien la carrera, son muy exitosos. Eso es lo primero. Lo segundo que quiero decir es que el trastorno de espectro autista se conoce por sus consecuencias, pero las causas, por ejemplo, hay 3 líneas de causas que se están investigando, pero no hay nada. Uno es la genética, otro es la ambiental, los elementos que están en el entorno, y la tercera tiene que ver con elementos culturales y elementos de su alimentación. Pero tampoco hay nada definitivo. Ahora, respecto de lo que se me plantea sobre las herramientas, y particularmente el tema que ha salido 2 o 3 veces, la capacitación. Realmente los profesores no tienen ninguna capacitación, ninguna calificación. O sea, el sistema habla de integración, pero en realidad entrega muy pocas herramientas para poder hacer este trabajo de integración. Y en muchos casos, al no estar bien preparado, particularmente si el TEA tiene algún problema de condiciones más críticas, más que integrarlo, se le termina segregando gravemente adentro de la sala. Porque no se logra integrar y en consecuencia, ¿qué le pasa a ese niño? Queda marginado, queda estigmatizado por el resto de su curso. No sé, sin duda que aquí el gran déficit que tenemos es de información para impulsar políticas y para impulsar capacitación para que se logre efectivamente esta deseada integración de jóvenes que tienen un futuro muy promisorio si se les trata adecuadamente. En ese sentido, Daniela, me quiero agarrar de algunos conceptos que esbozó Carlos, por ejemplo, una visión de repente media paternalista, ¿no? Como que siempre hay que estar protegiéndolos, como que se romantiza muchas veces, de mala manera, el tema de la neurodivergencia, de las personas con TEA, y en otros casos se castiga, lo hemos visto incluso en episodios de violencia escolar, donde muchas veces han sido brutalmente agredidos, o bien también en la otra cara de la moneda se han descompensado y ellos han terminado agrediendo. Entonces se genera un debate ahí en la sociedad. Pero yo me quiero quedar con esa proyección que se hace, porque al final nosotros tenemos que estar concientizándonos, aprendiendo, sensibilizándonos con el tema, más que nada por el trabajo de ustedes, por ejemplo, de todas las organizaciones, de las fundaciones que trabajan, pero no necesariamente por el rol del Estado. No hay un Estado que garantice este concepto de la inclusión desde el momento uno, porque tú recién bien decías en el segmento anterior, parece que nosotros como sociedad entendimos desde el primer minuto erradamente lo que significa la inclusión y de ahí empezamos a trabajar mal. Lo que pasa es que yo creo que también se romantiza la inclusión. O sea, dijimos la inclusión es recibir y resulta que no nos dimos cuenta de que efectivamente hay muchos alumnos que avanzan mejor en una escuela en donde hay profesionales dedicados a ellos y en donde no están con otros alumnos. O sea, tenemos casos súper importantes de niños que han aprendido a leer cuando han pasado a escuelas especiales, que en Antofagasta hay muy pocas. Sí. Desde Copiapó al sur hay muchas escuelas especiales que están cumpliendo esta labor de tener a los alumnos TEA hasta los 24, 26 años y los sacan con un oficio. Acá en Antofagasta no. Nos vimos obligados a poner a todos nuestros hijos e hijas en escuelas regulares, en donde además los tratan mal. Las opciones 4, que era una opción en donde había 8 alumnos que iban a ser regulados, que es como este sistema norteamericano, en donde tú preparas al niño para pasar luego a la escuela regular, se convirtieron en guarderías.
en guarderías en donde los niños al final tampoco avanzan. Y en las escuelas en donde no existe esta opción 4, sino que pasan directo a la sala regular, te encuentras a un curso que está estresado, a compañeros estresados, a profesoras estresadas, a equipos insuficientes, y el que termina pagando los platos rotos, por decirlo así, sigue siendo el alumno, porque como dice don Carlos, el alumno sale de la sala y ya llega un momento en que nadie se da cuenta que el alumno salió de la sala y no hay aprendizaje para ese alumno. Partimos de la base, si el niño no habla, que el niño es tonto. Eso es una cuestión que yo siempre digo en mis charlas, yo le digo a los docentes, ustedes piensan que porque el niño no se comunica con habla, es tonto. Y no, en los países desarrollados tenemos ejemplos de profesionales que no han hablado jamás y son profesionales universitarios exitosos. Correcto. Entonces, tenemos que tener más fe, pero también tenemos que tener espacios adecuados. Soy una convencida, y lo digo con mucha responsabilidad, y Mario también, que es mi esposo y es el fundador, que no todos los niños tienen que ir a escuelas regulares por su propio bien y por el bien de los demás. Creemos que tienen que haber niños que puedan ser integrados, pero también tiene que haber niños que conseguirían un mejor futuro en escuelas donde haya una enseñanza más personalizada, adecuada para ellos y con profesionales que en realidad no se sientan estresados y con ganas de no hacer nada. Y ahí, Daniela, solamente para profundizar en ello, me parece muy interesante, habría que generar también un cambio a nivel de estrategias en cuanto a lo laboral, generar un sistema laboral inclusivo también, o ese niño que se prepara en escuelas especializadas para ello después puede integrarse al sistema, comillas, vamos a usar este concepto, pero que no se malentienda, comillas, normal o tradicional en cuanto al trabajo. Es súper importante el punto que tú dices. ¿A dónde oriento después ese niño? Nos cuando pasa, está, ¿ya? sí, siempre nos dicen, no, es que él tiene que ir a una escuela normal porque no lo puedes tener en una burbuja porque después va a salir al mundo. Es que ese mundo también tiene que ser tutelado. Y por eso te digo que estamos claro, a años luz. Hoy existe en Chile la figura del gestor laboral. Sí. Ese gestor debería tutelar a las personas con necesidades especiales o que necesitan ajustes especiales en los lugares de trabajo. Hoy se está dando una experiencia maravillosa en Antofagasta, en donde la Fundación Kiklos tiene un espacio de trabajo regulado en el que ya hay 12 personas con diversos diagnósticos, entre ellos bastante autistas, y trabajan con una terapeuta ocupacional, una fonoaudióloga y un encargado. Ellos trabajan de una manera absolutamente tutelada. Claro. Entonces, ¿por qué pensamos que cuando los niños cumplen 18 años y salen de la enseñanza media, ya se vuelven adultos y ahora tienen que vivir solos, si toda la vida tuvieron que estar acompañados y tutelados? Eso es lo que nos falta, la visión de que ellos pueden ser autovalentes, pero siempre van a necesitar acompañamiento. A ver, Francis, para seguir entendiendo, ¿no? y tratando de dibujar esto, este Chile que se necesita, usted ve, por ejemplo, que este tema, a ver, se lo planteo de otra manera. Chile y la región gusta mucho de situarse, por ejemplo, como un país que avanza en muchos aspectos. En su momento éramos los jaguares en varios ámbitos. Antofagasta es una región muy pujante en cuanto a la minería, en cuanto a la astronomía, pero pareciera que hay detalles que nos van mostrando señales de que estos temas van quedando en una fila, en una larga espera que data de mucho tiempo y que no pareciera que alguien quiere tomar este tema como una prioridad país, así como tantos otros que van quedando un poquito archivados. Se ve solución aparente quizás cuando hay renovación de políticos, de voluntades políticas, tiene que haber un cambio generacional en la sociedad, es un poquito de todo. ¿Por dónde pasa quizás? Sí, bueno, primero quisiera, digamos, un poco ampliar la mirada de los modelos, ¿no? Efectivamente, yo recuerdo que en Europa también estaba la discusión si los niños debían estar en esta burbuja de escuelas especiales o tenían que ir a la vida y tenían que ir a las escuelas regulares. Y lo que pasó en Europa, que también pasa acá, que efectivamente se determinó que los niños las niñeces tenían que ir a las escuelas regulares, pero no habían profesores preparados y tampoco habían
asistentes que pudiesen, como dice Daniela, tutelarlos o cotutelarlos digamos, en el desarrollo cognitivo, escolar, etcétera. Entonces, finalmente, nuevamente, la carreta ante los bueyes. Ahora, ¿qué es lo que yo percibo? Que el problema del desarrollo de políticas, incluso de aspectos normativos del país, pasa por generalmente grupos, en este caso de políticos, de parlamentarios, que se juntan a discutir, pero gente que a lo mejor ni siquiera tiene experiencia con espectro autista. Entonces, ¿de qué manera las organizaciones, por ejemplo, que lidera el esposo Daniel y Daniela, pudiesen estar más presentes en lo que se denomina la última generación de las políticas públicas? ¿Qué significa eso? Significa de qué manera la ciudadanía finalmente es quien construye o co-construye las políticas públicas. Y yo siento que eso nos falta todavía acá. Este gobierno, el gobierno de Gabriel Boric, ha sido uno de los gobiernos tal vez más participativos o con voluntad participativa en las cuentas públicas, en diversas, digamos, iniciativas, pero todavía no se logra llegar al ejercicio de estas políticas públicas que son de la cuarta generación, en la cual impliquen una co-creación a partir de la ciudadanía que tiene necesidades y que enfrenta la problemática. Recordar que el espectro autista es una condición, no es un problema, pero la situación es una problemática. En ese sentido, Carlos, se lo pregunto como hombre con harta expertise en materia política, con largo bagaje. Estamos en un año donde, claro, eventualmente muchas campañas políticas de aquí a la papeleta de noviembre pueden incluir estos temas, puede ser que no. Puede ser que haya una transición a un gobierno 2026 en los próximos 4 años donde ni siquiera mire estos temas. ¿Cómo se trabaja también en ese sentido en un país que necesita con urgencia seguir avanzando, pero puede encontrarse con varios escollos en el camino? Uno de ellos justamente tiene que ver con los nuevos gobernantes que tomen la batuta de Chile. En mi perspectiva personal, ojalá que esto no se tocara desde ningún punto de vista con matices políticos. Ya. Este es un tema social, es un tema de adaptabilidad, tanto en la condición como en el entorno, y ya lo hemos visto, o sea, el hecho de la acepción inclusión se asume como un forzamiento de introducir los niños en la sala de clase. Claro. Y hemos escuchado de que hay niños que le hace muy bien introducirlos en la sala de clase, y hay otros a los que los condenamos a ser segregados y estigmatizados por meterlos en la sala de clase. ¿Y por qué? Porque ese niño necesita otros profesionales, necesita otro tipo de atención. Entonces, en realidad, aquí ojalá que la política pública esté lo menos manoseada por la política contingente. Esa es una primera cuestión. Lo segundo es que este es un problema que no es local de Chile. Chile debe preocuparse porque tiene zonas donde pareciera que el tema es más agudo. En ese sentido debemos preocuparnos. Pero a nivel internacional tampoco hay un exceso de información sobre esto. Y a propósito de eso, yo he tomado la decisión como director de educación en el mes de julio. Ahora en el mes de mayo, a fines de mayo, voy a hacer un esfuerzo por juntar a un grupo a pensar sobre tecnologías de información en el aula. Mayo. Junio, la última semana de junio, vamos a hablar sobre conflictividad en el aula. Y la última semana de julio, vamos a hablar sobre la problemática del TEA en la región de Antofagasta, pero con aportes desde el nivel nacional. Porque hay 2 o 3 investigaciones que han ido avanzando a nivel nacional. Y ojalá hago un llamado público a la Universidad de Antofagasta, que es la que está desarrollando el estudio TEA en Antofagasta con aporte de privados. Ojalá que los resultados de aquí a julio estén publicados para que podamos hacer uso de esa información y ponernos a la vanguardia en Chile en la reflexión, en el pensamiento y en el estudio de esta temática. En ese sentido, me quiero colgar de eso, Daniela. El otro día leí una columna referente a este tema mientras estudiaba un poquito también la pauta. Yo la anoté, la tengo acá, dice, no se trata de adaptar al niño, sino transformar el sistema. Ese replanteamiento de algunos escenarios es clave, ¿no? Esto lo hizo una académica especializada en estos temas.
En base a lo que dice Carlos, ¿cuál es la visión que tiene usted sobre eso? Eso nuevo que se quiere hacer desde la CMDS. Y finalmente, si en el tiempo usted siente que la región y en el país los han tomado en cuenta al momento de generar algunas ideas nuevas, al momento de formular propuestas, o bien se hacen entre cuatro paredes en una mesa redonda donde mucho quizás no se sabe de estos temas. Mira, voy a partir por lo último. Ya. La ley TEA, nosotros pudimos trabajar en la ley TEA desde acá. O sea, nunca pudimos viajar al Congreso. ¿Por qué? Porque te avisaban un día antes, ya pueden venir. Desde Antofagasta a Santiago, carísimo, los espacios, los vuelos, el lugar donde te quedas. Entonces, finalmente, ¿nosotros qué hacíamos? Mandábamos nuestras intervenciones para que organizaciones de Serena, de Valparaíso, pudieran decirlas. Y así fue nuestro trabajo en la ley TEA. Ya, la realidad que vive desde Copiapó hacia el sur es totalmente distinta a la que vive Antofagasta. Es más, la realidad que vive Taltal, Tocopilla, San Pedro de Atacama es totalmente distinta a la que vive Antofagasta. Por lo tanto, no hay efectivamente una participación nuestra real que nos hayan pedido. A mí me parece doloroso que muchas veces se hagan, por ejemplo, seminarios o se hagan mesas de trabajo acá en la ciudad y no nos inviten. O sea, recién escuché que alguien dijo, no recuerdo quién, las organizaciones tienen que participar. Nosotros llevamos 10 años de un trabajo arduo en esto, pero muchas veces traen a organizaciones del sur a hablar de autismo. Ahora, yo agradezco mucho lo que usted va a hacer, porque es tan necesario, don Carlos. El lunes pasado, lo vamos a hacer juntos. Sí, el lunes pasado yo fui a una escuela, a una de sus escuelas, y me invitaron a hacer una charla a los docentes. Cuando llegué, los docentes no me recibieron, porque dijeron que ellos estaban en otra cosa. Pero afuera, en el portón de acceso a la escuela, decía, necesitamos que nos capaciten para seguir trabajando con alumnos TEA. Lo vi. Lo encontré muy discriminador, Sí, muy discriminador, y más aún lo encontré tragicómico, porque yo fui a eso, yo no cobro por hacer las charlas, yo voy de corazón y no me recibieron. Entonces, también hay un tema de voluntades. Hay un tema de que no hay efectivamente catastro, don Carlos. Nosotros llevamos años esperando que se haga un catastro, pero hemos llegado a pensar que si no hay catastro no hay número, y si no hay número no hay políticas públicas. Así es. Y no hay que desembolsar plata. No hay información. Exacto. Llevamos años tratando de que muchos docentes se capaciten. El otro día ustedes estuvieron aquí al Ceremi de Educación, Sí. quien decía que hay programas de capacitación que tienen que ver con la ley TEA, porque la ley TEA lo obliga, que si no está eso, hay fondos para capacitar a los profesores y que están todos los profesores de las escuelas municipales capacitados. Y cuando uno conversa con profesores, lo primero que te dicen es, nadie nos ha capacitado. O sea, Pero el por clamor otro más lado, grande es capacitación en los profesores. pero por otro lado, cuando tú le dices a los profesores, oye, ya, los vamos a capacitar un sábado, no, porque el sábado yo es mi día de descanso. Claro. Dejemos a los niños sin clase un día para capacitarme. Entonces, aquí hay un tema de voluntades gigante, en donde hacemos un gallito entre todos y al final pareciera que nadie quiere avanzar. Claro. Porque es más fácil alegar ignorancia que decir sí. Sí. Tengo todas las Claro, herramientas. y tener la capacidad resolutiva. Vamos a seguir hablando de eso después de la segunda pausa. Marcamos el segundo corte de esta noche. A la vuelta, vamos a evaluar el real impacto que ha tenido en terreno, en la práctica, el Centro Integral Naneas en Antofagasta y cuáles son los principales desafíos para hacer crecer esta iniciativa. Pausa y volvemos. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Quiero comenzar con un dato, vamos a seguir ampliando la conversación. El 58% de los pacientes que necesitan atención en el área de los centros Naneas tienen diagnósticos relacionados con el TEA, lo que supone y refleja una necesidad preocupante, creciente y alarmante en algunos casos. Daniela, quiero comenzar con usted referente a este tema en Antofagasta, ¿no? Sabemos que hay muchas iniciativas que intentan o al menos tienen la pretensión de poder
mitigar ciertos impactos negativos en la población de personas neurodivergentes. ¿Qué podemos conversar sobre estos centros también y su proyección en Antofagasta? Bueno, el Centro Naneas, que está en proyección en estos momentos, en diseño, es un sueño que está por cumplirse para nosotros. Nosotros llevábamos mucho tiempo pidiendo que se hiciera un centro que pudiera recibir a autistas, no solo niños, porque hoy el Centro Naneas que existe recibe hasta los 5 años. Correcto. Y es absolutamente insuficiente si tú piensas que la intervención debería ser por lo menos hasta los 18 años. Y bueno, fuimos bastante molestos con el gobierno regional y sale esta oportunidad entre el gobierno regional y la corporación municipal de levantar este Centro Naneas, que no es ideal porque, hay que decirlo, va a recibir solo usuarios FONASA, y el TEA no es solo de FONASA, y va a recibir hasta los 18 años, y a los 18 años no se pasa el autismo, pero es lo mejor que podemos tener en Antofagasta considerando la cantidad y la prevalencia de diagnóstico que hay. Nosotros creemos que un modelo integral como Naneas, muy cercano a lo que es hoy la Teletón, es ideal. ¿Por qué? Porque efectivamente todos los profesionales tienen que trabajar en torno al objetivo, que el objetivo puede ser la comunicación, la socialización, la integración, la autovalencia, la autonomía. Entonces, este equipo multidisciplinario va a ser una maravilla que además puede apoyar a los padres. Correcto. Gran parte del avance de las personas del espectro autista tiene que ver con el duelo superado o el duelo detenido en la familia. Si la familia no es capaz de seguir adelante con intensidad, muchas veces eso es contraproducente para la persona del espectro autista. Así que, como te digo, es un sueño que tuvimos, es un sueño que estamos esperando. Lloré ese día que lo inauguraron de alegría y tenemos muchas esperanzas de que seamos pioneros. Antofagasta, como se lo dije yo al gobernador en algún momento, tiene que ser pionero porque tenemos una alta prevalencia. Entonces, tenemos que llevar la batuta. Y es verdad, no tenemos los recursos suficientes porque no nos medimos de la misma forma. El otro día escuchaba que para hacer salas nuevas en las escuelas tienen que estar las escuelas en buenas condiciones. Por eso no se construyen salas en las escuelas. Resulta que estamos paralizados porque ni siquiera tenemos tantas escuelas acá. Correcto. O sea, tenemos un déficit de matrícula gigante. Creo que el gobierno central tiene que entender que hay diferencias abismantes entre la región de Antofagasta y a lo mejor el norte de Chile con lo que se vive en el sur o en el centro de nuestro país. Y en ese sentido, el Centro Naneas, que es un proyecto local y de políticas conjuntas entre la autoridad regional y la local, creo que tiene que ser nuestro caballito de batalla y tenemos que protegerlo. Por algo se parte, ¿no? Sí. Como decía también Daniela Francis, la quiero llevar a ese sentido porque al final puede ser que este modelo, que después la práctica ande bien, que necesita después también ser perfectible, y yo creo que se va a ir mejorando si es que así las condiciones lo entregan, incluye un concepto que es bien importante, porque es la atención médica integral, pero también esto después va a repercutir en lo educativo y también en el entorno. Cuán importante es también el acompañamiento de la familia y un correcto entendimiento a nivel social de este tipo de temáticas, no solamente en lo médico necesariamente o en lo educacional, sino también en el entorno, cómo vamos haciendo un entorno ad hoc para estas personas, ¿no? Sí, bueno, antes que quisiera responderle, me quedé un poco con la idea que plantea Daniela, digamos, de la poca voluntad que tiene la docencia, es decir, en este caso los profesores, por capacitarse. Y lo que nos ocurre a veces en la educación superior es algo un poco distinto. Nos ocurre que nosotros tenemos mucha capacitación, pero difícilmente tenemos como la capacitación de lo que pasa en el aula. O sea, tenemos mucha capacitación teórica, pero ¿qué pasa finalmente al estar enfrentada con niños en su mayoría de espectro autista? Eso me parece importante. Lo segundo, respondiendo a su pregunta, me da la impresión de que es necesario la instalación de un ecosistema
que articule el mundo público con el mundo privado. Y eso implica la articulación, digamos, en este caso con un centro como la NEAS, pero que también tenga, digamos, patitas para las universidades, y brazos para las universidades y también para el mundo laboral. De qué manera, por ejemplo, la Asociación de Industriales se pudiese hacer cargo de un proyecto de estas características. Y también pienso que el gobierno regional gasta mucho dinero enviando docentes a Finlandia. Me pregunto si a lo mejor ese dinero pudiese reinvertirse, en este caso, en preparar mejor a los docentes. Efectivamente hay hacinamiento en los colegios, generar más colegios, mejor infraestructura en los colegios, y creo que en ese sentido esta articulación y este ecosistema pudiese funcionar más allá de un centro como la NEAS. ¿Se puede caminar hacia eso, Carlos, en el corto o mediano plazo? Yo tengo la impresión de que en materia educacional, más que la impresión, tengo la convicción de que estamos con un retraso mayúsculo. Llevamos demasiado tiempo ideologizando la temática, hablando de la calidad de la educación, y en mi opinión, de lo único que no nos hemos preocupado es de la calidad de la educación. De hecho, no hay métricas adecuadas para medir la capacidad y la calidad del proceso. Eso es una primera cuestión. Y lo segundo, que no quiero dejar pasar la oportunidad de traerlo a colación, es que tenemos que aunar voluntades para cambiar un poco el ambiente cultural. Cuando hablo del ambiente cultural, no estoy hablando de los conciertos, no estoy hablando de la cultura que se va gestionando, sino que de los valores culturales. ¿Y en qué sentido, por ejemplo, creo que podremos hacer grandes avances en la medida que trabajemos? En Europa, por ejemplo, se habla de innovación social, y el concierto, en lo que yo estoy promoviendo cuando hablo con los actores, no es el concierto en sí. El concierto es para analizar el valor del respeto mutuo. Y el concierto no es un desarrollo musical, sino que es un desarrollo conceptual, que es mucho más profundo. Sí. ¿Ya? Y lo segundo que quisiera traer a colación es que si a mí me preguntaran, no me lo han preguntado, pero si a mí me lo preguntaran, ¿cuál es, creo yo, que es el problema de Antofagasta? El problema de Antofagasta, que se arrastra por décadas de décadas, es que esta es una ciudad eminentemente nodal, de nodos, de grupos, cartesiana, sectorial, como usted quiera entenderla. ¿Ya? No hay una orquestación sinfónica de la ciudad. No hay, yo le decía a mis amigos, a tal extremo llegamos que teniendo todo el litoral que tenemos, si alguien quisiera poner un bote o un velero en el mar, tiene un solo lugar donde hacerlo. ¿Dónde están los veleros? Claro. O sea, es muy segregada esta ciudad, es muy de grupos. Entonces, ¿por qué estoy planteando esto? Porque otra cuestión que ha tenido mucho éxito a nivel mundial es lo que se conoce como el excedente cognitivo, la teoría del cognitive surplus. ¿Qué es lo que es eso? Es la cultura wiki. ¿Y qué tiene que ver con Antofagasta? Que si un grupo de personas se puso de acuerdo y dijo, ¿me regalas 2 horas a la semana? Sí, y lograron hacer la mejor enciclopedia que conoce hoy día la humanidad, gratuita. Bueno, si nosotros pudiéramos pedirle a cada profesional que nos regale 1 hora, el lunes, el martes, el miércoles, el viernes, ¿cuánto podríamos hacer en el ámbito educativo? Pero ahí se requiere liderazgo. ¿Y cuál es el problema? El problema es que los liderazgos hasta ahora son ¿quién pelea más con el otro? ¿Quién descalifica más al otro? Pero de convergencia, de voluntad, hay poco. Entonces, allí me parece a mí que hay un tremendo desafío por delante. Cambiar elementos de la cultura relacional al interior del ecosistema de la región de Antofagasta. Justamente ese ecosistema, Daniela, es lo que usted mencionaba hace un instante atrás cuando decía que incluso en las propias comunidades de la ciudad de Antofagasta hay muchas diferencias. Sí. Al interior de la región, ¿para qué decir? Sabemos que hay un panorama más general en el país referente al tema de inclusión educativa, social, laboral, etcétera. Pero en Antofagasta también, como dice Carlos, hay muchas diferencias entre ciertos sectores y se achica la conversación, se vuelve de nicho. Así es. Sí, mira, nosotros hemos tratado de ir en contra de eso. ¿Ya? La verdad es que es tan difícil este camino de la neurodivergencia y de la inclusión que nosotros desde que empezamos a trabajar con Mario hemos tratado de ir siempre desde el vaso medio lleno.
súper positivo. Entonces, a pesar de que podemos tener nuestros encontrones de repente con las autoridades, ubiquemos a don Carlos, hablemos con él, ubiquemos a Alejandro Abello, hablemos con él, siempre intentamos no andar peleando, porque efectivamente yo coincido con usted en que se pierde tanta energía tiempo, que es valioso, en andar peleando, sí. Y para pelear siempre se necesitan dos. Ahora, como región, con Mario incentivamos la formación de una red regional de agrupaciones y fundaciones de espectro autista. Hoy tenemos 12 de toda la región. San Pedro Atacama, Calama, Tocopilla, Taltal, Mejillones, Antofagasta. Nos falta solo, y María Elena, nos falta solo Sierra Gorda, que no hay una agrupación. Y nos compartimos los datos, si postulamos un proyecto lo hacemos juntos, porque nosotros entendimos que yendo cada uno por su lado, íbamos a lograr mucho menos que trabajando todos juntos. Remando, por el mismo Entonces, lado, claro. cada vez que logramos, por ejemplo, juntarnos con una autoridad por Zoom para que participe toda la región. ¿Ya? Ahora, efectivamente hay mucho individualismo. La ley TEA obliga a hacer concienciación. Es súper importante el cambio cultural, que no se ha dado, porque no hay recursos. Y porque no hay liderazgo, sí, a veces sin recursos, pero con liderazgo se puede hacer. Entonces, nosotros hemos ido como tratando de concienciar y de sensibilizar, y voy a las escuelas, y voy a los colegios, y me tocó ir el 2 de abril a un colegio de la ciudad, cuando recién habían golpeado a una profesora en el sur, sí. Y los profesores estaban indignados, y yo llegué ese día y les dije, si quieren decirme cosas, díganmelas. Pero díganmelas ahora, porque después voy a hablar yo. Y te fijas, o sea, no tenemos miedo de pararnos de frente al otro, porque entendemos que el otro no sabe nada de autismo. Correcto. Y a mí me sirve más que sepa de autismo que pelear con él porque no sabe. Así también hemos llegado a las universidades de esta ciudad. Claro. Estamos trabajando con la Universidad de Antofagasta, estamos trabajando con la Universidad del Norte, con la Santo Tomás. Entonces, tenemos que dejar esta política de grupos. Yo ahí quiero hacer un aporte. En honor a la verdad, yo veo al gobernador con una buena disposición a dialogar. Yo no tengo sus ideas, pero le tengo un profundo respeto y me doy cuenta que él tiene ganas de conversar. Veo al alcalde Sacha Rasmili con disposición a buscar información. O sea, creo que se está gestando un ambiente de relacionalidad que es mucho más convergente, que es mucho más fecundo. Y porque volvemos al punto, sí. Si aquí la sustentabilidad la va a dar que todas las personas de este país y de esta región, hablemos de esta región, rememos para el mismo lado. Sí, rememos para el mismo lado y lleguemos a ser autovalentes. Si más pierde el país cuando tiene que cuidar, cuando tú tienes adultos que van a ser cuidados siempre, pierdes porque no hay un aporte económico. Cuando tú generas autovalencia, autonomía, y cuando estas personas autistas llegan a generar recursos para valerse por sí mismos, también aportan, y eso es lo que hay que entender. Tenemos que generar adultos autovalentes, y para eso tenemos que trabajar todos juntos. Pero hay desesperanza en docentes, hay frustración en equipos, y nosotros tenemos energía para dársela a todos. Y hay cansancio, porque hay médicos, hay profesores que están muy agotados también. Muy agotados. ¿Sí? Muy agotados. En ese sentido, Francis, me quiero tomar también de un concepto bien interesante que decía Daniela. Justamente, hay desesperanza. Y uno dice, ¿cómo se matiza esa desesperanza cuando las agrupaciones están golpeando bien fuerte la agenda en los medios de comunicación, a nivel político, quieren sentarse a la mesa, quieren trabajar? ¿Por dónde pasa quizás esa sensación de no tomar el peso a este real tema? Sí, bueno, yo creo que efectivamente el camino es arduo, porque en general los cambios societales muchas veces vienen desde la agencia, es decir, desde la gente. Entonces uno ve que finalmente es la gente la que mueve la brújula. Y cuando yo hablaba, por ejemplo, de estas políticas públicas de última generación, hablaba
no necesariamente que la gente crea las políticas públicas, sino que más bien el poder institucionalizado haga parte a las organizaciones en la co-creación de estas políticas públicas. Ahora, yo creo que una cosa es la desesperanza y otra cosa es la visión crítica. O sea, yo creo que el ser la quinta columna es algo importante porque permite ver la realidad y las cosas como son, es decir, dónde se gastan las plata y dónde están las prioridades, en este caso de la región. Insisto en la idea que este tema, al igual que otros temas que hemos visto en este programa, debieran ser parte de la estrategia de desarrollo regional. En ese sentido, Daniela, ¿dónde está, para ir cerrando también algunas consideraciones, el gran punto de hacer conciliar lo que necesita la comunidad neurodivergente en Chile? Nos focalizamos en este capítulo de las personas con trastorno de espectro autista versus lo que puede ofrecer el país. Una cosa es lo que se quiere y hasta dónde estamos preparados como sociedad. ¿Cómo hacemos ese match? A ver, nosotros somos súper realistas. O sea, lo que queremos y lo que necesitamos es mucho. Pero sería absurdo pensar que vamos a lograr todo. Entonces, ¿qué es lo primero? Lo primero es el diagnóstico temprano y la intervención interdisciplinaria. Eso es fundamental. Y eso lo vamos a lograr. Yo también quiero colgarme de sus palabras. El gobernador siempre ha tenido una buena llegada con nosotros. O sea, él nos ha escuchado y ha ido en la dirección en que nosotros hemos querido ir. Con este alcalde todavía no nos hemos reunido. Espero que en algún momento nos reunamos. Tiene buena onda. Hasta ahora todavía no. Y yo vengo en representación de él en el fondo. Bueno, voy a hablar con usted entonces para ver si logro la No habíamos caído en la cuenta, claro. Muy de cerca la recomendación. Claro, se entiende. Pero fundamental, y en esta región lo vamos a lograr, es el diagnóstico temprano. No sé si ustedes saben, pero se logró que se autorizara excepcionalmente a las 2 pediatras de Naneas de Antofagasta para que diagnostiquen. Y eso es porque esta ciudad es excepcional. Sí. O sea, ya no damos abasto porque no hay psiquiatras. Hay neurólogos, poquito, no hay psiquiatras infantiles, entonces ahora tenemos a 2 pediatras diagnosticando. Ya, viene la inclusión escolar, que tenemos que trabajar en eso. Pero más importante, también darle pie hoy, y ojalá lo podamos tocar en otro de estos programas, la inclusión laboral. Yo el miércoles voy a ir a visitar esta empresa que les cuento, que es innovadora en la región, que en Santiago lleva mucho tiempo trabajando, pero aquí están recién, y que imagínate, tienen gente trabajando que nunca había salido de sus casas. Correcto. Y que hoy ya tienen sus cuentas, están juntando plata para su casa, les está provocando un cambio de vida, no solo a la persona, a su entorno familiar. Correcto. Entonces creo que lo que nos queda es afirmarnos con el diagnóstico temprano, con la intervención interdisciplinaria, con la inclusión escolar que hace falta y ya después dedicarnos de lleno a los adultos. Inicialmente este triángulo virtuoso que bien lo detalla Daniela Cárdenas, presidenta de la Fundación Yo Soy Autismo, a quien agradecemos la presencia, el tiempo y ponernos también en otra perspectiva al momento de conversar a Carlos Cantero, director de Educación de la CMDS, y a nuestra panelista, la doctora en Ciencias Políticas, Francis Espinosa. Hoy conversando un tema que es mundial, que tiene una bajada, por supuesto, nacional y todavía más, un aterrizaje todavía forzoso en la realidad local en nuestra región, en la ciudad de Antofagasta. Inclusión educativa que después te lleva a lo laboral y, por supuesto, a lo social. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20 horas con usted del otro lado en un nuevo capítulo de Pulso. Que esté muy bien. Fue Pulso, un espacio de propuestas, lo que marca la agenda, las decisiones de futuro, conversaciones y análisis en profundidad, contingencia y debate. Pulso por Antofagasta Televisión.